tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Gracias por acompañarnos esta noche. Fíjese usted que hoy tenemos dos temas. Yo le voy a decir, uno no me sorprende, el primero sí. Me sorprende muchísimo. Demasiado. Es más, no lo puedo creer. ¿De qué le estoy hablando? El primer tema es que hay quienes en Colombia proponen normalizar la relación con el régimen de Maduro. A ver, sí, se lo voy a repetir. Estoy hablándole de legisladores. No crea que es ciudadanos que están proponiendo. No. Esto a nivel legislativo. A nivel legislativo hay quienes están proponiendo normalizar la relación con el régimen de Maduro. Por supuesto, el presidente Iván Duque de inmediato brincó y les dijo, ¿pero qué? ¿Están locos ustedes? ¿Están locos? Yo creo que están locos, la verdad. Sí creo que están locos, muy locos. Pero bueno, ese es el primer tema. Ya se lo voy a explicar con calmita, ¿no? Y el segundo tema es Perú. Que me pregunto, a ver, aquí hay una cuestión de desconfianza, lejos del tema de la cuestión de confianza y de si vacar al presidente o no vacarlo desde el legislativo, si cerrar, ¿no? Si cerrar al legislativo. Lo que veo es que hay una desconfianza enorme, terrible por parte del legislativo para Castillo. Y bueno, se blindaron. De inmediato el legislativo se blindó. Porque acuérdense que en la campaña, una de las cosas que había dicho el actual presidente Castillo era precisamente que si después de 2 veces de presentarles sus propuestas, el Congreso no aprobaba, bueno, pues entonces que lo disolvía. Y entonces el Congreso, ni tardo ni perezoso, aprueba una ley que, ¿qué hace? Pues limita la cuestión de confianza, de inmediato, por supuesto. Entonces el Ejecutivo, Castillo, dice, no, voy a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Nada más está esperando a que se promulgue esto que ya es una ley que fue aprobada en el Legislativo. Así que bueno, la cuestión de confianza en realidad es un tema de desconfianza en el Perú. Esos son los dos temas de esta noche. Así que pues arranquemos con el primero. Vamos para allá. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUCOL de Colombia versus VZLA, Venezuela. CONCLU VS de versus VZLA. CONCLUCOL versus VZLA. Colombia versus Venezuela, hombre, pero abreviado. Ahí lo tiene. Ese es el hashtag de este momento del programa. Sus comentarios con esta etiqueta, hashtag CONCLUCOL versus VZLA. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, vamos a hacer recordatorio y contexto. El 23 de febrero de 2019, Nicolás Maduro rompió todas las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia, ¿ok? Se lo repito, Nicolás Maduro rompe las relaciones políticas y diplomáticas con Colombia. El detonante de esa decisión fueron estos hechos que verá y que viví en primera persona. Juan Guaidó, reconocido entonces por decenas de países como el presidente interino de Venezuela, intentó hacer que llegara una caravana con ayuda humanitaria desde Cúcuta, desde Colombia. ¿Se acuerda usted? Ahí estuve yo, ahí estuve. ¿Y qué pasó con Maduro? Bueno, consideró que Colombia se había prestado para una agresión, dijo, en contra de Venezuela. ¿Se acuerda de esto? Mire. Cuidado, David, cuidado. Están disparando a nueva cuenta, pero ahora desde los costados. Están disparando desde los costados, en este lado. Están disparando desde los costados. Tenemos que hacernos hacia un lado, David. Vamos a movernos hacia acá porque están disparando desde el costado. Están disparando desde el costado. Vamos abajo. Tranquilos aquí, estamos siendo testigos de nueva cuenta de estas agresiones. No sabemos qué es lo que están disparando.
2, 3. Está incendiada. Aquí hay una gondola incendiada. Aquí hay una camioneta. Dos. Les han prendido fuego a los camiones. Ahí lo están viendo. Ahí va la medicina. Protégete. Están incendiando los camiones con ayuda humanitaria. Lo estamos viendo, David. Vamos a verlo rápidamente. Mire, yo le digo algo, yo lo veo y se me eriza la piel de recordar todo eso que ocurrió ahí. Se me eriza la piel. Ahí cambió todo. Cambió todo, ¿no? También para la comunidad internacional. Ayuda humanitaria. No dejarla entrar. Disparando, por supuesto, estaban desde el lado venezolano, ¿eh? Desde el lado venezolano. Perdigones, muchas personas heridas. Incluso hubo quienes recibieron severas lesiones en ojo. En ojo. Ya sabe usted, en muchas ocasiones, desgraciadamente, se ha reportado la pérdida de un ojo, al menos. Había incluso una estación para atender a todos los heridos, que era prácticamente una guerra. Era prácticamente una guerra. Más de 2 años y medio después de eso, después de esas imágenes, después de esos hechos, el Senado de Colombia aprobó por unanimidad este martes una proposición, aunque usted no lo crea, una proposición para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen. Ojalá lo esté viendo el Senado colombiano este programa. Si quieren les mando el material completo. Es más, le prometo algo. Antes de que termine el fin de semana para el Senado colombiano, y si me ayudan ustedes también, porque esto es muy importante, le voy a publicar en mi cuenta de Instagram, en F del Rincón. En F del Rincón le voy a publicar imágenes inéditas de todo esto que ocurrió en Cúcuta. Solo por tener la intención de hacer llegar ayuda humanitaria. Para ver si así entienden, ¿no? A ver si así entienden. Regularizar las relaciones con un régimen que ni siquiera permitió la entrada de ayuda humanitaria. Y bueno, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? Además, del régimen. No, los señalamientos que hay. Es decir, el Senado colombiano quiere regularizar o normalizar las relaciones con el régimen de Maduro, cuando Maduro tiene una recompensa de $15 millones por su cabeza en los Estados Unidos. Se lo voy a decir así, desde esa perspectiva y basado en el tema de la justicia estadounidense. Ustedes, senadores que proponen esto, lo que proponen es vincularse con delincuentes criminales internacionales. Así es, una vergüenza que senadores quieran establecer relaciones con delincuentes y criminales. ¿Que por qué digo eso? Bueno, no estoy mintiendo, estoy diciendo lo que es en los Estados Unidos. Se le busca. Se ofrecen $15 millones por su cabeza, hay una recompensa, y $10 millones por su entorno cercano. El Pollo Carvajal está en las mismas y está siendo extraditado. Y ustedes, senadores, tienen la frescura, el descaro, el absurdo de pensar que es prudente normalizar relaciones con la dictadura de Maduro. Bueno, habrá que ver. ¿Se están preparando para algo en Colombia? ¿Quieren que venga algo en Colombia? ¿Están queriendo armar de una vez un escenario que les pueda beneficiar en un esquema criminal hacia el futuro? Porque eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cuál sería el beneficio para el país? ¿Cuál sería el beneficio para los legisladores? Para pensar en una atrocidad de este tamaño, porque es lo que es, una atrocidad. Si se acuerdan, ¿no? Se los voy a recordar y el fin de semana se lo voy a dar, y si lo hacen viral para que los senadores lo vean, mucho mejor, porque esas imágenes y todas las imágenes inéditas que les voy a compartir dan fe, dan muestra de que es un régimen que ni siquiera permitió que se ayudara a personas que se estaban muriendo
Ni siquiera se les permitió que llegaran medicamentos, alimentos. Y ustedes quieren normalizar relaciones con eso. Voy más allá, senadores iluminados, colombianos, no todos los que proponen esto. Sí saben, ¿no?, que hay una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa. Sí saben, ¿no?, que hay una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Sí sabe, ¿no? Sí sabe. Sí saben, senadores. Porque con esos escenarios y con esos personajes son los que ustedes quieren normalizar relaciones. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay? ¿Qué intereses hay? ¿Quién los convenció? ¿A quién se le prendió el foquito arriba de la cabeza con esta genial idea? Hay que investigar bien, ¿no? Sean claros. Expliquen cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de vincular a un Estado colombiano con un régimen dictatorial acusado de crímenes de lesa humanidad, que está siendo buscado por la justicia estadounidense, que tiene 15 millones de dólares? Digo, hay muchos elementos más, les puedo dar millones de elementos más. El objetivo, dicen ellos, estos senadores iluminados de Colombia, te lo voy a decir, ¿no?, su nombre, los senadores Jorge Guevara y Yesid García, iluminados los dos, del Partido Verde, es crear una comisión bilateral entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional de Venezuela. En Caracas, por supuesto que la noticia se recibió con todo el entusiasmo, si no son tontos. Claro que sí, somos los grandes amigos, nos encantaría la idea. El primero que brincó, el presidente de la Asamblea de Maduro, ¿no?, por supuesto. Jorge Rodríguez envió una carta al presidente del Senado de Colombia, Juan Diego Gómez, en la que señaló que Venezuela está más que dispuesta a iniciar el proceso de acercamiento. Y Maduro, bueno, ¿qué le digo? Le dio un aplauso a la propuesta. Más absurdo de esto. Escuchen, miren. Desde esta montaña de Guaral y Arrepano, nosotros le damos un aplauso a esta iniciativa tomada por el Poder Legislativo de Colombia y el Poder Legislativo de Venezuela. Colombia y Venezuela tenemos que resolver nuestros problemas en paz. Como dicen por ahí, qué arroz con mango, ¿no? Digo que arroz con mango porque el presidente Iván Duque y el Estado colombiano y el gobierno colombiano reconoce a Juan Guaidó, ni siquiera reconoce a este señor, hombre. Pero bueno, ese entusiasmo de Maduro lo frenó de inmediato, ya le decía yo, la Casa de Nariño, el gobierno. El gobierno, quien tiene las facultades constitucionales para manejar las relaciones internacionales. Ojo, es desde ahí que se manejan, ¿ok? Descartó de inmediato y de plano restablecer las relaciones con la Venezuela de Maduro. El presidente Iván Duque dijo que al menos mientras él sea presidente, no reconocerá a una dictadura corrupta y narcotraficante. Escuche. Es que lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. Colombia ha reconocido, como también lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, un gobierno interino que ha representado la resistencia democrática que se le ha enfrentado a la brutalidad de ese régimen. Y por eso nosotros no vamos a claudicar en la defensa de la Carta Democrática ni en los valores en los cuales creemos. Mientras yo sea el presidente de Colombia y en defensa de la Carta Democrática y en defensa de los valores que hemos construido con muchos países, además soportados por una denuncia contra el dictador ante la Corte Penal Internacional, no vamos a reconocerlo. Que conste que yo no le dije nada al presidente Duque, ¿eh? Si coincidimos es por información, Mire, uno de los promotores de esta iniciativa, el senador Jorge Guevara, iba a estar aquí en el programa. Me canceló hace 10 minutos. Creo que es un asunto personal, espero que no sea nada grave, senador Guevara.
pero tengo muchas ganas de que me acompañe en cuanto resuelva el asunto personal y espero que se resuelva de la mejor manera, se lo digo. Le adelanto, senador Jorge Guevara, le adelanto que aquí va a haber Kung Fu Fighting. Okay, esto va a ser la UFC, va a ser más allá de la lucha libre, desde un punto de vista periodístico. Cuando lo hablemos usted y yo, cuando lo discutamos usted y yo, porque lo vamos a discutir, por supuesto. Así que, pues nada, aquí lo espero. Pero para que sepa, ya se lo adelanto, ¿no? Ya conoce usted mi postura, la conoce toda la audiencia y la conocen todos los colombianos. Independientemente de lo que pueda opinar el presidente Duque, de lo que pueda decir Estados Unidos, es lo que yo he vivido y lo que yo he visto ahí en el terreno, no desde un estrado, no desde el pleno del Senado, no detrás de un escritorio en una oficina con aire acondicionado, no ahí, tragando gas del bueno, esquivando perdigones, viendo cómo disparan a mansalva a la gente. Ahí he estado yo, senador Guevara, para que sepa, ¿no? Con quién va a hablar, por si no lo sabía. Pero esto va a ser la UFC, ¿eh? Aquí lo voy a esperar. Lo voy a esperar porque esto va a ser full contact. Y espero que acepte. Porque debe tener cómo justificar lo que está haciendo. Yo tengo muchas cosas para justificarle lo equivocado que está. En fin, espero que su asunto personal se arregle de lo mejor, por supuesto, y de buena lid. Ya le adelanté cómo serían las cosas. Lo espero aquí en el programa. Precisamente el senador Jorge Guevara considera que es necesario hablar con la Venezuela de Maduro para que, entre otras cosas, se generen procesos de forma conjunta que alivien los sufrimientos de los dos pueblos. Pero si no vio usted que no dejó entrar ayuda humanitaria, ¿qué no vio usted eso? Le voy a mandar los videos también para que los tenga. ¿Cómo suena? A mí me suena absurdo, ilógico, ridículo y vergonzoso, ¿no? Ahora, aliviar el sufrimiento de los dos pueblos suena muy bien. Pero no olvidemos que lo que están proponiendo es un acercamiento con un régimen que el gobierno colombiano, como muchos otros gobiernos, lo considera ilegítimo. Pero más allá de eso, además de lo que ya le mostré, de que no entró la ayuda humanitaria, acaban de hacer su berrinche por Alex Saab, extraditado a los Estados Unidos. Ya viene el Pollo Carvajal, va a venir la enfermera. Y se levantaron de la mesa. Cuando supuestamente esa mesa de diálogo en México, de negociación, era para buscar un alivio para el pueblo venezolano. Pero ahí está. Ahí está la prioridad. La prioridad no es el pueblo venezolano, son sus intereses. Porque nadie se levanta de una mesa de negociación cuando lo que se va a salvar son vidas de ciudadanos venezolanos. Y usted quiere regularizar, normalizar relaciones con algo así. No, senador. Está muy equivocado. Me da mucha vergüenza. Como seguramente a muchas otras personas en este momento les está dando vergüenza. Yo quiero creer, quiero pensar que lo que le falta es información. Quiero creer que es una falta enorme de información o de contexto. Y aquí estoy dispuesto completamente, créamelo, senador Jorge Guevara. Aquí estoy dispuesto para dárselo. Lo espero la próxima semana. En fin, voy a hacer una pausa, regreso, vamos a hablar de Perú. Una cuestión de desconfianza. El Congreso aprueba una ley que limita la cuestión de confianza y el Ejecutivo dice, no, yo voy a ir al Tribunal Constitucional. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concludesconfianza. El hashtag es concludesconfianza. Numeral concludesconfianza. A mi cuenta en Twitter, los comentarios, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Perú el equipo de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo es frágil, es tenso, ¿no? Es en contrasentido, tanto que en los últimos 5 años el país cuenta 5 presidentes, eso ya lo sabemos. Esa inestabilidad política se debe en gran medida a 2 mecanismos concretos: la vacancia presidencial y la cuestión de confianza. La vacancia permite al Congreso votar para destituir al presidente. ¿Por qué causas?
la incapacidad moral permanente, de la que puede hacerse una interpretación, pues muy amplia, ¿no? Muy amplia, y que yo siempre la he criticado precisamente porque no está bien delimitada, y que, bueno, le ha costado la presidencia a figuras como Martín Vizcarra. Ahora, por el otro lado, la cuestión de confianza es el apoyo político que el gobierno le pide al Congreso. ¿Para qué? Para llevar a cabo determinadas acciones. Si la confianza es negada en 2 ocasiones por el legislativo, la Constitución faculta entonces al presidente para disolver el Congreso. Esto en virtud del artículo 134. O sea, uno para allá y otro para acá, ¿no? Ambos mecanismos han sido y vuelven a ser titulares en Perú, y lo dije el año pasado claramente. Se tiene que trabajar en legislación para enmarcar mucho más puntual y concretamente estos 2 mecanismos. Lo dije el año pasado. Bueno, pues está pasando exactamente lo que le dije. Este martes, por 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia, es decir, en contra de la voluntad del Ejecutivo, la ley 31.355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución peruana. El artículo único de la ley dispone que un ministro o el presidente del Consejo de Ministros solo pueden plantear la cuestión de confianza si esta, ojo, si esta se refiere a materias que son competencia del Poder Ejecutivo y que están relacionadas de forma directa con la concreción de su política general de gobierno. En cambio, no pueden presentar la cuestión de confianza sobre materias relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten a los procedimientos y a las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos. A ver, según el Ejecutivo, con esto el Congreso pues ha limitado la cuestión de confianza, pero no así la vacancia, por lo que entonces considera que quedan desprotegidos. Antes de la aprobación de esta ley, el Ejecutivo tenía potestad para presentar una cuestión de confianza ante el Congreso de cualquier tema, el tema que se le diera la gana. Reforma constitucional, cuestión de confianza, lo que sea. La Constitución establece que si la cuestión de confianza es rechazada, produce la crisis total del gabinete ministerial. Pero también señala que el presidente puede disolver el Congreso si éste ha negado la confianza a 2 consejos de ministros. Y entonces va a convocar elecciones legislativas. Ahí se blindaron prácticamente, ¿no? Con esto que hicieron, no los pueden disolver prácticamente. Eso ya ocurrió, ¿se acuerdan, no? En septiembre de 2019, cuando el presidente, en ese entonces Martín Vizcarra, anunció la disolución del Congreso y convocó elecciones legislativas. Aunque más tarde el Pleno del Congreso declaró la incapacidad temporal de Vizcarra por propiciar una ruptura de orden constitucional, para que finalmente un año después, en noviembre de 2020, lo destituyeran de la presidencia. El Consejo de Ministros acordó presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esa ley de confianza. A ver, se lo explico, muy fácil. Lo que acaba de hacer el Congreso, que para Castillo queda desprotegido, porque no puede disolver el Congreso, dicen desde el frente de la presidencia, esto es inconstitucional, y vamos al Tribunal Constitucional para presentar la demanda. ¿Sí? De acuerdo con la titular del Consejo de Ministros, que es Mirta Vázquez, lo hacen para velar por el equilibrio de poderes y por la conservación del Estado de Derecho. Escúchela. Hemos analizado lo aprobado en función a la ley que regula la cuestión de confianza, y en ese sentido el Consejo de Ministros hoy ha acordado que el gobierno planteará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y para justamente velar no solamente por el equilibrio de poderes, sino por la conservación del Estado de Derecho. Aquí lo que parece es que hay desconfianza por todos lados. Vamos a hablarlo con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida al ex candidato presidencial por Avanza País, el economista Hernando de Soto, presidente de The Institute for Liberty and Democracy y autor del libro El misterio del capital.
¿Cómo está, señor de Soto? Bienvenido de nueva cuenta, porque ya había estado conmigo. Gracias por estar aquí. Encantado, don Fernando. Gusto estar con usted de nuevo. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo y qué le parece esta ley que aprueba el legislativo? Ya lo hablábamos, yo lo he hablado con muchos políticos, no sé si lo hablé con usted, no recuerdo. Este tema habría que regularlo porque es muy ambiguo, pero pues ahora lo regularon, pero como que nada más para favorecer una parte. ¿Qué opina de todo lo que he estado explicando? Bueno, me encanta que haya hecho la pregunta, ¿qué opina de todo lo que se está explicando? Lo que hay en el Perú, como en muchos países de América Latina, sencillamente que en nuestro caso ha llegado a un momento de grave crisis, es un absoluto divorcio entre la legalidad y la realidad. Esto podría ser planteado, como lo acabo de escuchar ahora, con un problema de legisladores que no saben legislar, de reglamentos que no están al día, de políticos que no están a la medida de las circunstancias, pero lo que hay en el fondo detrás de todo esto es un país donde el 70-80% de la población se gana la vida al margen de la legalidad. Y el resultado de todo eso es que todo lo escrito en las normas y peruanas, ya sean del legislativo, ya sean del ejecutivo, verdaderamente no logran verdaderamente reflejar lo que está ocurriendo en el país, que es que hemos terminado en un país donde se calcula de que el Partido Comunista o los comunistas son quizás ni siquiera el 1% de la población, uno de los pocos países en el mundo que ha derrotado por cuenta propia al terrorismo, un momento en el cual quien está en el poder ejecutivo es una persona apoyada por un partido comunista, y tenemos en esa situación que detrás de todo lo que usted menciona está el hecho de que si uno pierde por vía de la vacancia presidencial o la oposición pierde por la vía de lo que usted llamó la confianza fáctica, lo que está de por medio es si este país sigue el camino al comunismo o este país toma la vía social, democrática o conservadora de los países de Occidente. Entonces, lo que tenemos actualmente es que no podemos llegar a una situación razonable porque una mitad del país se muere de miedo de acabar como Cuba, Corea del Norte o Venezuela, y la otra mitad del país piensa que de repente no va a haber la posibilidad de un cambio que los saque de una miseria que es el resultado de no poder trabajar legalmente dentro de su propio país. Qué interesante explicación y qué amplio el contexto. Vamos de esta apreciación global, vamos cerrando y vamos puntualizando, si me lo permite, después de la pausa, para ir detallando un poco más. Me ha encantado la explicación que ha dado el señor Hernando de Soto, ¿eh? Esto es muy importante, todo ese contexto detrás de lo que está pasando en el Perú, mejor explicado imposible. Voy a regresar en un momento, voy a hacer una pausa, regreso con Hernando de Soto, que me acompaña esta noche, ex candidato presidencial por Avanza País y presidente de Institute for Liberty and Democracy, además autor del libro El misterio del capital. Ya vengo. Continúo con el ex candidato presidencial por Avanza País, el economista Hernando de Soto, presidente de Institute for Liberty and Democracy y autor del libro El misterio del capital. Señor de Soto, decía usted algo muy importante, hay temores, yo digo desconfianza, a final de cuentas, para jugar un poco con las palabras por el tema de la cuestión de confianza. Pero hay desconfianza, la puntualizaba usted muy claramente, desde el punto de vista de que si se va a gobernar más cercano al comunismo y la vinculación con el terrorismo, finalmente tenemos que tomar en cuenta al personaje de Cerrón, detrás de Perú Libre, detrás de la propia candidatura de Castillo. Pero este temor no solamente en el Perú, ¿correcto? Este temor se extiende hacia otros países como los Estados Unidos. Usted lo pudo palpar hace poco. Sí, efectivamente. La diferencia con los Estados Unidos vendría a ser la siguiente, que es que la propuesta que se esconde detrás de la posibilidad de vacar el Congreso o de suspenderlo de una forma u otra, le permitiría entonces al Ejecutivo peruano, que tiene un presidente cuya
inclinación política todavía no está clara, pero del partido que lo ha propuesto sí está claro, porque se llama marxista-leninista, de apelar entonces a poner una asamblea constituyente, la cual competiría o sustituiría al Congreso. Si uno entonces mira la historia del marxismo-leninismo, la asamblea constituyente no es solamente el derecho de crear una nueva gran legislación, la madre de todas las legislaciones, que es la Constitución, sino son los mecanismos que han utilizado los partidos comunistas que están en minoría para palanquearse y llegar y totalmente rediseñar la ley del partido para que sirva y convertirlo en un partido único. Entonces, esa es nuestra diferencia con los Estados Unidos, es que nos estamos pareciendo al proceso que hubo en su momento en Venezuela y en casi todos los países comunistas donde un partido minoritario tomó el poder. En otras palabras, esto va más allá de la situación en los Estados Unidos. Por otro lado, la posibilidad que existe de que la extrema derecha peruana tenga como única respuesta: no tengamos una asamblea constituyente, no vamos a caer en la trampa comunista, pero tampoco dice cómo quiere cambiar las cosas para esa enorme parte de la población que ha sufrido con el COVID de tal manera que ha partido el país en dos partes que ahora ni siquiera se tocan ni se conversan, ha hecho que pase lo que pase, al margen de los titubeos, los detalles legales, el Perú está en vísperas de grandes cambios, pues esta situación no puede continuar. Esto no es un debate como el presidente Trump, que está en contra de una cosa, que manda a gente a protestar en el Congreso. Estamos en las vísperas de grandes cambios en el Perú. Espero que sean para lo mejor. Sin embargo, aquí hay dos elementos fundamentales que, lo decía yo justo cuando se daba el resultado de la elección. Habrá que ver la gobernabilidad que pueda tener Castillo. Hoy por hoy no hay una gobernabilidad y va perdiendo terreno. Es decir, no ha podido concretar un gobierno estable, no lo ha podido hacer. Sigue con dimes y diretes que lo único que proyectan son amplias y grandes inseguridades y peligros para el país. Y por el otro lado, esa mitad del país la ha ido perdiendo, porque las últimas encuestas no le favorecen de ninguna forma. Va perdiendo y va perdiendo muy rápido. Es muy poco el tiempo que tiene en el poder. Y pareciera que el escenario que se plantea desde el legislativo, obviamente desde el frente de la oposición, es terminar con su gobierno antes de tiempo. ¿Usted lo piensa igual? ¿Este sería más o menos el derrotero que vislumbramos? Yo creo que en este momento pensar en anular un Congreso recién elegido o vacar la presidencia sería un grave error, porque si a hoy día que el país está dividido claramente en dos facciones que ni siquiera están pensando de un lado como neoliberales, sino de conservar lo que ya existe, donde ven alguna posibilidad de mantenerse dentro del ámbito occidental, versus aquellos que creen que si no hay un cambio sustancial, la verdad es que no le ven futuro al país. Significaría que si se convocaran nuevas elecciones, probablemente terminemos de nuevo en 50-50, tendríamos la misma trayectoria, solamente que en condiciones muchísimo más agudas, de una extrema izquierda dominando el Ejecutivo y una extrema derecha dominando el Legislativo. Terminaríamos en una situación similar a los 5 años previos, que han sido 5 años en los cuales, como usted bien dijo anteriormente, ha habido 4 presidentes, y nosotros, que éramos un país que tenía en América Latina, que tenía unas tasas de crecimiento más altas, una posibilidad de industrialización, según el Banco Mundial, literalmente 4 veces la de Cuba, 8 veces la de Bolivia, entraríamos de nuevo en un círculo leproso, un círculo verdaderamente terrible, y ya podría resurgir la violencia. Cosa de, no, yo no estoy de acuerdo con ni la vacancia de la presidencia ni el cerrar el Congreso, porque en este momento necesitamos debatir verdaderamente qué es lo que nos ha pasado. Señor Rincón, hace literalmente 4 o 5 meses nadie pensaba
que un partido comunista existía en el Perú que podía lograr más del 2 o 3% del voto, y hoy día literalmente hay, aunque pueden haber perdido algunos puntos, casi un 50% que lo está apoyando, y que en un país donde hay mucho cristianismo, donde cualquier persona que es vacada recoge muchas simpatías. Sí, correcto, estoy de acuerdo. Así fue el escenario, nadie lo pensábamos, nadie lo imaginaba, y de pronto se da esta sorpresa, y es cierto. En términos prácticos, es la mitad del país de un lado y la mitad del país del otro lado. Señor de Soto, voy a hacer pausa. Regreso en el último segmento para que me dé uno de los puntos más importantes en este momento. Inversión extranjera en estas condiciones. ¿Se va a dar? ¿Se está perdiendo? ¿Va a llegar? ¿Qué me dice Hernando de Soto después de la pausa? Estoy de vuelta con Hernando de Soto. Leía yo precisamente su cuenta de Twitter, donde ya advertía al presidente Castillo del por qué no llegaría inversión. Y lo dice usted, ya me lo explicaba hace un momento, una asamblea constituyente es incompatible con la inversión. Y tiene usted incluso tuvo una reunión con el senador Ted Cruz, líder republicano, que también fue aspirante a la presidencia del Partido Republicano. En este momento, algo que todos los países están buscando es la reactivación económica, pues por el tema del COVID, ¿no? Perú no está en las mejores condiciones. ¿Qué le sugiere a Castillo para lograr, independientemente de que la constituyente no es compatible, qué le sugeriría a Castillo para poder entonces atraer esa inversión al país que la necesita urgentemente, señor Soto? Bueno, justamente el día de ayer le entregué a la primera ministra, que usted acaba de citar, Mirta Vázquez, el plan de gobierno del partido del presidente Castillo, traducido en 30 medidas concretas. Es decir, no es mi plan de gobierno, es el suyo, indicándole que no hay ninguna de los objetivos que ellos tienen, económicos y sociales, que no pueda ser realizado entre una economía social de mercado, que no se necesita una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente construye pues la Magna Carta, es decir, la ley de todas las leyes. Entonces, si usted es inversionista, jamás va a comenzar a invertir seriamente en un país donde le están diciendo que entre 1 año o 2 años van a cambiar las reglas del juego. El drama del Perú es, por otro lado, el de que hemos atesorado por buenas políticas económicas, macroeconómicas específicamente y financieras, más de 75.000 millones de dólares de reserva. O sea que los peruanos no van a sentir la carencia de inversión extranjera inmediatamente, sino el Estado, que es la cosa típica que saben hacer los funcionarios comunistas, va a gastar a diestra y derecha para que los peruanos no sientan el golpe de no recibir inversión extranjera, esperando entonces que cuando ya lo sientan, por supuesto, ya tenemos instalado un Estado, si es que el presidente sigue las pautas comunistas, que para mí no es una cosa dada, ya sea demasiado tarde cambiar las cosas. Pero eso parece como si yo augurara algo malo para el futuro del Perú. No lo auguro, porque también este es un país que necesitaba grandes reformas de tipo social y hacer que la economía de mercado llegue a todo el mundo, cosa que no llega por ese enorme sector informal. Entonces, don Fernando, estamos en la situación siguiente, de que uno sabe que la gente va al psiquiatra cuando duele adentro, la gente va al dentista cuando duelen las muelas. Pues están doliendo en el Perú, y yo quiero considerarlo como un momento importante para que aquellos, los estudios de abogados, los inversionistas, los lobbies peruanos, los brokers culturales se pongan las pilas y siguen nuestra propuesta de extender la economía de mercado a todos los peruanos, en la cual por el momento no hay más de 20 o 30%. Y en ese momento vamos a tener los beneficios que tienen los Estados Unidos, que tienen los occidentales, que es que nos peleamos, pero no nos empobrecemos. Bueno, pues habrá que ver hacia dónde sigue cargando Castillo, que da muestras de alejarse de figuras muy controversiales, del propio Cerrón, empieza a alejarse un poco del propio partido Perú Libre, en lo que pareciera
un intento de acercamiento un poco más hacia el centro o hacia la derecha. De ahí es que pudieran partir muchas de las cosas que ha planteado también Hernando de Soto, es decir, darle cabida, por ejemplo, a una propuesta que él mismo ha entregado ya a la ministra, no basada en lo que fue el proyecto de Avanza País, ¿no? Basada en el propio proyecto de Perú Libre. Es decir, aportando, no tratando de imponer sus políticas. Eso es algo muy importante y pocas veces lo había escuchado. Felicidades por eso, señor de Soto. Me tengo que despedir. Ha sido un placer siempre tenerlo aquí en el programa. Bienvenido cuando quiera. Le deseo una excelente noche y gracias por haber aceptado la entrevista. Gracias por su invitación. Buenas noches. Buenas noches, muy amable. El ex candidato presidencial por Avanza País, el economista Hernando de Soto, también presidente de The Institute for Liberty and Democracy y autor del libro El misterio del capital. Hago una pausa y ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo hasta el lunes de la semana que entra. Gracias.